Proteccionismo versus libre comercio. A continuación, lo que vamos a ver son algunos de los mecanismos que tienen los gobiernos para regular y restringir el comercio internacional. El primero que vamos a ver son las barreras arancelarias. Las barreras arancelarias es un impuesto que se ponen a los productos que se exportan, ¿sí?, a escala mundial. Y acá me detengo para hacer una aclaración. Los aranceles nosotros comúnmente vemos que se pueden aplicar a las importaciones, pero la historia nos demuestra que también pueden ser aplicados a las exportaciones. En el caso de que se apliquen a las exportaciones es porque el gobierno tiene una intención sobre nuestro mercado local que necesita, ¿sí?, poder regularla, como por ejemplo que ha sucedido cuando tenemos estos procesos de mucha inflación. El gobierno por lo general, para calmar la inflación dentro de su país, lo que hace es poner aranceles a las exportaciones para desincentivar la salida de este producto que abunde en el mercado local y lograr con ello bajar el precio, ¿sí? Entonces, bueno, los aranceles a las exportaciones existen, no son tan comunes, porque lo más común son los aranceles a las importaciones. Entonces, decíamos que va a ser como un impuesto, ¿sí?, que hace que sea mucho más caro poder exportarlo o importarlo. Y hay 3 criterios para poder aplicar los aranceles. Por un lado vamos a tener los específicos, que es un arancel que va a estar basado por una unidad de medida, ¿sí? ¿Cómo sería el ejemplo? Bueno, puede ser que se ponga un tributo a abonar por, no sé, cada $1.000 por tonelada de mercancía que se quiere ingresar. En cambio, el derecho ad valorem va a ser un arancel que va a estar basado en un porcentaje del valor del producto. Como por ejemplo, para ingresar tal producto debe de abonar el 5%, ¿no? Y después tenemos los derechos que son compuestos, que podríamos decir que es como un mixto, que va a estar constituido por un lado por un arancel que tiene un derecho específico y además va a tener un derecho ad valorem. Bueno, ¿cuáles serían los efectos inmediatos de poner estos aranceles? Bueno, por un lado vamos a tener un objetivo fiscal, ¿sí? Entonces, lo que va a lograr los gobiernos es que, este arancel va a ser como una herramienta, un mecanismo para integrar el ingreso al erario público, ¿sí? Entonces, la recaudación del Estado va a aumentar, ¿sí?, lo que va a beneficiar las arcas del Estado. Esto daría por consecuencia que, la balanza comercial, al disminuir los productos importados, lograría a veces cierto equilibrio entre importaciones y exportaciones en el caso de que el país tenga mayor cantidad de importaciones, ¿no? Entonces, lograríamos cierto equilibrio dentro de la balanza comercial. Además, ¿sí?, lo que estaría sucediendo es una situación de proteccionismo, ¿sí?, hacia este gobierno que pone estos aranceles. Y si lo miramos para el lado del consumidor, ¿qué sucedería? Para nosotros estaría encareciendo el producto que nosotros queremos consumir. Bueno, ahora que comprendimos qué son las barreras arancelarias, corresponde que abordemos las barreras no arancelarias. O sea, van a ser todas aquellas que no integran esos aranceles que vimos anteriormente, ¿no? Las primeras son las cuotas. ¿Y qué son las cuotas? Bueno, diríamos que las cuotas se va a limitar íntegramente a las importaciones de un determinado nivel, ¿sí? El efecto que va a hacer es el aumento de la producción interna de este bien. Cuando veamos a continuación el GATT, ¿sí?, vamos a ver que el GATT en sus comienzos prohibió la importación de cuotas como medida de emergencia, ¿sí?, excepto aquellos productos agrícolas o cuando un país tiene un problema en su balanza de pagos, pero solo en el corto plazo. Entonces, podemos decir que las cuotas van a ser limitaciones de carácter cuantitativo, lo cual nos va a dar por resultado una restricción a la cantidad de bienes que podemos importar por año. Las restricciones voluntarias a las exportaciones. Bueno, estas van a nacer de un acuerdo entre el país importador y el país exportador, el cual se va a determinar el volumen que va a poder realizar como exportación este último país.
También los gobiernos, para proteger su industria nacional, pueden aplicar una barrera no arancelaria que se llama restricciones a la política de comprar productos nacionales. ¿En qué se va a basar? Bueno, van a fijar normas gubernamentales que van a privilegiar los productos nacionales, ¿sí? Esto claramente es una barrera no arancelaria. Y el boicot es una medida gubernamental pública, ¿sí?, que implica la prohibición absoluta de comprar o importar determinados bienes a otros países. Barreras monetarias. Las barreras monetarias sería cuando un gobierno puede aplicar ciertas restricciones sobre el control de intercambio, ¿sí? Vamos a ver que estas pueden ser de tres tipos. La primera sería una moneda bloqueada. El bloqueo sería que corta todas las importaciones o aquellas, ¿no?, que sobrepasen cierto nivel. El bloqueo lo vamos a ver materializado al no poder permitir que los importadores cambien su moneda nacional por la moneda de esta transacción. En cambio, la barrera monetaria de tipo de cambio diferencial va a ser un método de control de las importaciones, ¿sí? Para los bienes que, bueno, nosotros, el gobierno en este caso, desearía obtener un cambio favorable, mientras que para los otros bienes que no son deseables va a ocurrir exactamente lo inverso. Luego tenemos el requisito de adaptación para cambio de moneda extranjera. A ver, ¿qué sería? Que se va a requerir de una aprobación gubernamental para el aseguramiento de este cambio de moneda extranjera. Sería que los importadores que desean comprar un bien extranjero deben de hacer una solicitud a la autoridad gubernamental para que les den un permiso y poder realizar el cambio. Ahora veamos las barreras técnicas o las de estándares. Serían como normas de productos y procesos relativas a la salud, el bienestar, la seguridad, el tamaño y las medidas que puedan crear barreras comerciales, ¿sí? Estas lo que sucede es que pueden llegar a excluir productos que no cumplan con lo que ellas van a imponer, ¿sí? El procedimiento de prueba y certificación, como el hecho de realizar pruebas solo en el país importador, y las inspecciones en las plantas son bastante engorrosas, caras, y lo que sucede es que va a desalentar el proceso de comercialización, ¿no? Entonces, este tipo de barreras técnicas o de estándares las vamos a poder ver por ejemplo, ¿no?, en las limitaciones específicas sobre el comercio, ¿sí?, que es una de las tipos de barreras técnicas. ¿En qué se basaría? Bueno, básicamente son requisitos para licencias de importación, ¿sí? Pueden ser requisitos de contenido local, límites mínimos a los precios de importación, embargos y demás, ¿sí? La otra barrera técnica que podemos llegar a encontrar sería de aduanas y procedimientos administrativos para la entrada, ¿sí? ¿Qué sería? Bueno, básicamente serían prácticas antidumping, clasificaciones arancelarias y requisitos de documentación, ¿sí? Luego también tenemos los de estándares. Sería que, por ejemplo, los acuerdos que se realizan intergubernamentales sobre los métodos y los estándares de prueba, ¿sí?, que son los que tienen que aplicarse para poder comercializar estos bienes, como por ejemplo estándares de envasados, los de etiqueta y marcación, ¿sí? Y recordemos que últimamente ha habido bastantes cambios sobre los procesos de etiqueta y marcación, que esto puede presentarse a futuro como una barrera técnica que limite el comercio internacional. Bueno, luego también tenemos las barreras técnicas de participación gubernamental en el comercio. Básicamente serían políticas gubernamentales de compras, de subsidios, también de exportaciones, obligaciones de compensaciones, programas de asistencia nacional y demás. Y la última que vamos a estar viendo serían las cargas sobre importaciones. Aquí lo que vamos a ver es que son requisitos de depósitos previos para importar, derechos administrativos, obligaciones suplementarias especiales
Y también podemos llegar a ver discriminaciones en el crédito de importación, así como las recaudaciones variables y aquellos impuestos que se suelen poner en frontera. Organismos multilaterales de comercio. El primero que vamos a estar viendo a continuación es el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, conocido como el GATT, y también vamos a estar viendo la Organización Mundial del Comercio. A partir de la segunda posguerra mundial, se intenta construir un nuevo orden mundial que estaría basado en tres pilares fundamentales. En el primer caso, estamos hablando del Fondo Monetario Internacional, el cual se crea en el año 1944, el cual tiene por tarea promover la cooperación monetaria internacional, garantizando la estabilidad financiera, facilitando el comercio internacional, promoviendo un empleo elevado y un crecimiento económico estable, ¿sí? Además de ello, tiene como objetivos lograr reducir la pobreza a nivel mundial. El segundo gran pilar sería el Banco Mundial. La función que tiene el Banco Mundial es trabajar con todas las esferas de desarrollo. ¿Cuál sería su trabajo? Bueno, proporcionar una gran variedad de productos financieros y de asistencia técnica, ayudando a estos países a enfrentar los desafíos, ¿no?, del intercambio de conocimientos, de estar a la vanguardia y aplicar soluciones innovadoras en cuanto a la problemática que tengan para el comercio internacional. Tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial, ambos tienen organismos que se encargan de debatir sobre los aranceles. Veamos el tercer gran pilar, la Organización Internacional del Comercio. Esta nace con el objetivo de armonizar las políticas comerciales internacionales. Pero bueno, no se conoció mucho, no llegó a funcionar porque bueno, hubieron problemas con Estados Unidos, así que nunca llegó a llevarse a cabo. En su lugar, el GATT, ¿qué hace? Decide, como instrumento regulador del comercio, crear la Organización Mundial del Comercio en 1994. Bueno, dado este contexto, ¿sí?, que se crean estos tres pilares, paralelamente a ello, el 30 de octubre de 1947, 23 países decidieron acordar y firmar el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, ¿sí? Esto se da en el Palacio de las Naciones en Ginebra. ¿Por qué surge el GATT? Bueno, más que nada como respuesta a este periodo de proteccionismo, de evaluaciones competitivas y controles de capitales que surge en el periodo de entreguerras, que sería entre 1918 y 1939. El análisis que hacen de este periodo es de un comercio internacional sumamente trabado en el cual no fluía el comercio. Entonces, en respuesta a ello, nace el GATT. Una vez creado el GATT, estos 23 países, cuando firman, se comprometieron a lo siguiente. En primer término, a reducir las barreras arancelarias sobre el comercio internacional. Y recordemos que los países habían aumentado drásticamente sus barreras arancelarias de modo unilateralmente para protegerse en este periodo de posguerra, ¿sí? Si bien el GATT es creado después de la Segunda Guerra Mundial, la sensación de proteccionismo ya había quedado instalada en los países y era algo que obstaculizaba muchísimo el intercambio, ¿sí? Entonces, los países se comprometieron a reducir estas barreras arancelarias sobre el comercio internacional. Además, firman realizar procedimientos de aplicación de este acuerdo, porque como todos procedimientos van a requerir de una serie de etapas. Esas etapas ellos se comprometen a juntarse, dialogar y ver si las están cumpliendo o no, y en caso de que no, ver qué se puede hacer para poder lograr cumplir con este objetivo. Cuando hablamos del GATT, tenemos que distinguir dos aspectos fundamentales. Por un lado, que es un acuerdo internacional, ¿sí? Todos los países que quieran, en este caso, podían adherirse a este GATT.
Y el segundo es que es un organismo internacional que está creado para dar apoyo a los acuerdos. Desde el nacimiento del GATT hasta ingresar en la fase de meseta, o sea, desde el año 1948 hasta el 1994, el GATT estableció todas las reglas que se aplicaron a la mayor parte del comercio internacional. Durante este periodo lo que tuvimos fue que se registraron tasas de crecimiento muy altos del comercio internacional, lo que significa que estos acuerdos fueron realmente buenos, ¿sí? Y a pesar de que pareciera que el GATT era muy sólido, en realidad en lo que duró estos 47 años, el GATT siempre tuvo carácter de provisional. La ronda de Uruguay. La ronda de Uruguay fue la octava ronda de estas negociaciones multilaterales que se llevaban a cabo a través del GATT. Esta ronda fue de las más largas, duró 7 años y medio, pero fue la mayor negociación comercial que existió y tuvo mucho éxito. Si bien hubieron periodos de muchas mesetas, en términos generales podemos decir que la ronda de Uruguay fue la más exitosa. Además, lo que sucede con lo que logra la ronda de Uruguay es una reforma del sistema mundial del comercio y además la OMC pasa a sustituir a la GATT. Si bien el GATT no deja de existir, ¿sí? Lo que hace la OMC es asumir las funciones que tenía el GATT y el GATT quedaría como en un segundo plano. Entonces, estas modificaciones surgen como respuesta de estas grandes charlas que se dieron en la ronda de Uruguay. Una vez creada la Organización Mundial del Comercio, estas establecen cómo debe de ser el sistema de comercio internacional y plantean, en primera instancia, que el comercio debe ser no discriminatorio. O sea, un país no debe de discriminar entre interlocutores comerciales y tampoco debe discriminar entre sus propios productores. Además, el comercio debe ser más libre, más previsible, más competitivo y más ventajoso para los países menos adelantados. Veamos los propósitos principales que plantea la Organización Mundial del Comercio. En primera instancia plantea que van a ayudar a que las corrientes comerciales circulen con la mayor libertad posible. Y para ello lo que van a lograr establecer es un sistema eficiente en su cumplimiento, ¿no? Más que nada que sea fiable y que esté orientada para las normas, ¿sí? Para resolver en sí estos problemas dentro de un marco multilateral en donde las diferencias que surjan puedan ser abordadas dentro del entorno de la OMC. Además, van a asegurar que el comercio se dé con transparencia y previsibilidad, siempre teniendo en cuenta las normas del comercio internacional, ¿no? Entonces, estarían garantizando este multilateralismo en lugar del unilateralismo, ¿no? Logrando celeridad, equidad, eficacia y una aceptabilidad mutua, ¿sí? Que ambos en este caso acepten las condiciones que se van a pactar. Además, se va a proporcionar un sistema de solución de controversias, ¿sí? Más que nada para preservar los derechos y las obligaciones que tienen todos los miembros de la OMC. Y para poder llevarse a cabo esto en orden, lo que van a plantear es realizar exámenes periódicos sobre estas políticas comerciales entre todos los países que deseen ser miembros. Estructura de la OMC. Lo que están viendo en pantalla es el organigrama básicamente de cómo se maneja la OMC. Como podemos ver, tenemos a la cabeza la conferencia ministerial, ¿sí? Pero además tenemos varios brazos, tal cual como lo tendría un organigrama, ¿sí? Vemos que por un lado tenemos el organismo de solución de diferencias. Este va a actuar siempre y cuando exista alguna controversia entre entre dos o más países, ¿sí? Este va a intervenir para tratar de solucionarlo.
Luego vamos a tener los órganos de exámenes de las políticas comerciales, porque recordemos que todos los países miembros de la OMC se comprometen a estas reuniones periódicas para ver cómo están llevando a cabo estas políticas, ¿sí?, de adecuación hacia un comercio mucho más libre. Y en el medio tenemos el Consejo General, ¿sí?, que este Consejo General va a tener varias funciones a su vez, como por ejemplo el Consejo de Comercio de Servicios, el Consejo de los aspectos de los derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio, el Consejo del Comercio de Mercancías, y luego vamos a tener varios comités, ¿sí?, más que nada de trabajo, de propiedad intelectual y demás. Bueno, como verán, la estructura está súper detallada y muy dividida, ¿sí? Pero bueno, lo más importante es saber que si tenemos algún problema, sabemos a qué órganos debemos de recurrir, y en el caso de las reuniones, esas rondas que se suelen dar para actualizar y ver cómo se están aplicando las normas, también vamos a tener un consejo, un órgano dedicado a ello. Principios para los acuerdos de la OMC. En primera instancia vamos a tener el comercio sin discriminación. Y para que este principio se pueda aplicar, tienen que darse dos cuestiones. Por un lado, la cláusula de la nación más favorecida. Y la nación más favorecida significa que se va a dar igual trato para todos los demás. Por ejemplo, si nosotros le damos una ventaja especial para un país, tenemos que hacerlo con todos los demás. El trato de la nación más favorecida significa que cada vez que un país reduce un obstáculo o abre un mercado, tiene que hacer exactamente lo mismo para los demás productos y servicios de todos sus interlocutores comerciales, sean ricos o pobres, débiles o fuertes. Aquí va a ser indistinto. Por otro lado, tenemos que para que se dé un comercio sin discriminación, tenemos que aplicar el trato nacional. El trato nacional sería igual trato para nacionales y extranjeros. Sería que las mercancías importadas y las producidas en el país deben recibir el mismo trato que las nacionales. Este trato nacional solo se va a aplicar una vez que el producto, el servicio o la obra de propiedad intelectual ha ingresado al mercado. El principio de comercio más libre, ¿sí?, se va a aplicar de manera gradual y mediante las negociaciones. Desde la creación del GATT se han realizado en total 8 rondas de negociaciones comerciales y actualmente está en curso la 9ª en el marco de Doha para el desarrollo. La previsibilidad mediante la consolidación y la transparencia. Lo que se plantea aquí es que mediante un país que sea estable y previsible, esto va a atraer a los inversores, va a crear puestos de trabajo y los consumidores van a poder aprovechar plenamente los beneficios de esta competencia sana, ¿no? Entonces, esto va a hacer que los precios bajen también. En términos de la OMC, lo que estaría ayudando a que esto se cumpla sería que cuando los países convienen en abrir sus mercados, ¿sí?, lo que van a hacer es van a consolidar sus compromisos bajo los términos de la OMC. Entonces, de esta forma, están totalmente resguardados ante diferentes imprevistos. El fomento de una competencia leal se va a basar íntegramente en desalentar aquellas prácticas que son desleales, como por ejemplo las subvenciones a las exportaciones y el dumping, ¿sí?, que producen productos que tengan un precio muy por debajo, ¿sí?, de la media del mercado, obteniendo así de este modo un beneficio que no es genuino, ¿sí? Entonces, el fomento de la competencia leal se va a basar en que las empresas que compitan dentro del comercio internacional, ¿sí?, lo hagan de manera leal, que sea íntegra su forma de producción y que no sea mediante estas prácticas desleales. Promoción del desarrollo y la reforma económica. Lo que plantea aquí la OMC es que los países en vía de desarrollo necesitan flexibilidad, ¿sí?, porque no van a tener el mismo impacto los países desarrollados que los en vías de desarrollo. Entonces, es por ello que siempre se plantea que va a ser todo de forma gradual, ¿sí? Es por ello que
En este caso, hacen ellos como principio que la promoción del desarrollo y la reforma económica va a ser de modo gradual. Tópicos de negociación en la OMC. A continuación les voy a explicar cada uno de los tópicos que se abordaron para fomentar el crecimiento del comercio internacional en el mundo, ¿sí? Bueno, el primer tópico que se abordó y se llevó a cabo fue el de los accesos a los mercados de mercancía, ¿sí? En cuanto a ello, se devienen un montón de cuestiones arancelarias, ¿sí? Pero también pararancelarias, porque recordemos que anteriormente el GATT solamente se abocaba a cuestiones arancelarias, ¿sí? Ahora la OMC tiene un tópico mucho más amplio. Así que en el acceso a los mercados estaría abarcando también las cuestiones pararancelarias, ¿sí? O no arancelarias. Entonces, incluyen la agricultura, sí, como tópico de negociación, y luego vamos a ver que con el paso del tiempo este tema se fue complejizando aún más. Las políticas anti-dumping. ¿Y qué son las políticas anti-dumping? Bueno, el dumping tiene por objetivo tener una política discriminatoria sobre los precios. Por ejemplo, ¿no? Supongamos que nosotros somos productores de carteras de cuero y más o menos una cartera de cuero podría estar rondando los 10.000 pesos, más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo evalúo los costos y digo, bueno, este es el costo que me permite tener ganancia y continuar en el mercado? Y más o menos todo el resto continuaría con el mismo precio. Eso me mantendría en el mercado, pero si yo voy con una política de dumping, lo que voy a hacer es poner un precio mucho más bajo, que me lleve casi al límite de mis ganancias, ¿sí? Casi sin tener ganancias. Esto en primera instancia lo que nos va a dar a nosotros es tener más cuota de mercado y expulsar, ¿sí?, a los demás competidores, lográndome quedar con una mayor porción de mercado. Si esto se aplica constantemente, ¿sí?, dado que yo empecé a ganar, supongamos que lo hice una vez, gané más porción de mercado, ingresa otro a mi rubro, lo vuelvo a hacer y constantemente con esta política logro, ¿sí?, expulsar a la competencia, lo que voy a lograr es básicamente una política monopolística, ¿sí? O sea, me voy a quedar con todo el mercado porque voy a manejar a la perfección este procedimiento. ¿Cuándo podemos aplicar una medida anti-dumping? Bueno, cuando se pueda demostrar que se causó perjuicio, ¿sí? Sería cuando las importaciones causaron un perjuicio importante en la industria, ¿sí?, local, ¿sí? Si no, no se podría estar aplicando. O sea, si lo hacen internamente, no, pero sí cuando yo realizo importaciones y causan perjuicios dentro de mi territorio, ¿sí?, territorio nacional. Y bueno, las medidas que se pueden poner antidumping definitivas sería que, bueno, la Comisión va a poner derechos antidumping definitivos, ¿sí? Entonces, los exportadores de los terceros países que fueron afectados pueden proponer un compromiso de precios hasta un nivel que elimine el perjuicio o el dumping. Bueno, otro de los tópicos que se abordaron fueron los aranceles. Ya hemos visto, bueno, que los aranceles es un tributo que se impone sobre un bien o un servicio cuando cruza la frontera de un país. Balanza de pago. Vamos a ver que los países, cuando están en situación grave de balanza de pagos, pueden solicitar ciertos beneficios para ellos para poder adecuarse, ¿sí?, a todo lo que se han propuesto y han firmado, ¿sí?, se han comprometido para aplicar dentro de sus territorios nacionales, pero bueno, sucede que a veces cuestiones, ¿sí?, de ciclos económicos se ven más afectados, y como lo hemos vivido últimamente, y vemos que la balanza de pago tiene desfasajes muy importantes, lo que impiden a estos países hacer en tiempo y forma los cumplimientos de estos protocolos y cuestiones que ellos han firmado y han acordado. Entonces,
Mediante la justificación de su balanza de pagos, ellos podrán acceder a estas justificaciones. La facilitación del comercio hace referencia, a la simplificación, a la modernización y la armonización de todos los procedimientos de exportación e importación. Las licencias de importación, ¿sí? Las licencias son un procedimiento administrativo, ¿sí? Que tienen que hacerse mediante una presentación, ¿sí? Que se presenta documentación para poder realizar esta importación de mercancías. Cuando se plantearon los principios de acuerdo de simplificación, lo que trataron de hacer es hacer más fácil todos estos procedimientos porque realmente eran muy engorrosos, ¿sí? Así que el principal objetivo era poder simplificar todos estos procedimientos para de esta forma, evitar, ¿sí? Que estos procedimientos tengan por sí mismos efectos de restricción o distorsión de las importaciones. Las normas de origen, ¿sí? Como ya todos sabemos y dada la división internacional del comercio, lo que entendemos es que cada día es mucho más difícil comprender de dónde realmente se hizo un producto, ¿sí? Entonces, dada esta dificultad, lo que propone la OMC es una norma de origen. Se va a atribuir, ¿sí? A cada producto, ¿sí? Para determinar qué porcentaje fue realizado, ¿sí? En su mayor cantidad por un determinado país. Porque si nosotros sabemos si este producto es importado o es nacional, lo que va a suceder es que pueden suceder que tengamos que aplicarle preferencias comerciales, como por ejemplo normas de origen preferenciales o las normas de origen no preferenciales, ¿sí? Entonces, es por ello que es muy importante determinar el origen de esta mercancía. Las medidas de salvaguardia. Cualquier miembro que esté dentro de la OMC puede pedir una medida de salvaguardia. ¿Y qué significa? Sería restringir de modo temporario las importaciones de un determinado producto, ¿sí? Recordemos que esto no se podía realizar en términos de la OMC porque, ¿qué pasa? El acuerdo de la OMC es para un comercio totalmente libre. Y si yo tengo que, por algún motivo, poner una restricción para el ingreso de un producto, lo tengo que hacer mediante una medida de salvaguardia, ¿sí? ¿Y por qué lo voy a hacer? Básicamente tiene que ser para proteger una rama de producción nacional, pero tengamos en cuenta que tiene que ser muy específico y tiene que ser de manera gradual. Trato especial y diferenciado, ¿sí? Todos los acuerdos que estamos viendo de la OMC contienen disposiciones especiales, ¿sí? Para los países que están en desarrollo, ¿sí? ¿Por qué? Porque les da un trato más favorable teniendo en cuenta que no van a poder reaccionar de la misma forma, ¿sí? Que lo realizan los países desarrollados a los en desarrollo, ¿sí? El proceso de adaptación siempre es mucho más largo para los que están en desarrollo. Entonces veamos las disposiciones sobre este trato especial y diferenciado. Básicamente van a comprender periodos más largos para la aplicación de los acuerdos y los compromisos, van a tomar medidas para aumentar las oportunidades comerciales de estos países, ¿sí? Van a tomar disposiciones que exijan a todos los miembros de la OMC que salvaguarden los intereses comerciales de los países en desarrollo. Y por último, van a ayudar a que los países en desarrollo cuenten con la infraestructura necesaria para participar en las labores de la OMC. Así que estas son las consideraciones que va a realizar la OMC para estos países como Argentina, así que están en vías de desarrollo, para que puedan adaptarse 100% a todos los acuerdos de la OMC. El sistema de solución de diferencias, ¿sí? Cuando exista un problema entre dos países miembros de la OMC, va a intervenir, ¿sí? ¿Y cuál es la finalidad que tiene este sistema de solución de diferencias? Primeramente es que todos los acuerdos que se realicen en torno a la OMC tengan un carácter de fiable y que estén todos los acuerdos orientados por el cumplimiento de las normas en pos, ¿sí? En camino de lograr un marco multilateral, ¿sí? En el cual
si van a haber diferencias, porque sí, la realidad es que siempre van a existir diferencias, pero bueno, se puedan tratar dentro de un marco totalmente legal y que haga que todos los acuerdos que se lleven a cabo dentro de él sí sean confiables. Es por ello que uno de sus principios del sistema de solución de diferencias va a ser el multilateralismo en lugar del unilateralismo. Y bueno, las funciones que va a tener justamente sería esto: hacer un sendero totalmente legal, ¿sí?, que resguarde los derechos de cada uno de los miembros de la OMC en pos de este multilateralismo. El sistema de solución de diferencias. Este sistema de diferencias comerciales se va a plantear, ¿sí?, cuando dos países que sean miembros de la OMC, alguno de ellos puede llegar a plantear que un gobierno miembro considera que otro gobierno también miembro está infringiendo un acuerdo o un compromiso que contrajo dentro del marco de la OMC. Entonces, dado este caso, el órgano que va a intervenir es el órgano de solución de diferencias. Este órgano tiene la facultad de establecer grupos especiales de solución de diferencias, ¿sí? Entonces, va a someter a los asuntos a arbitraje, pueden llegar a adoptar los informes de los grupos especiales y del órgano de apelación, así como también los informes arbitrales. Van a vigilar la aplicación de las recomendaciones y soluciones que figuren en dichos informes, ¿sí? Luego va a autorizar la suspensión de la concesión en caso de incumplimiento de estas recomendaciones y resoluciones. Generalmente, cuando suele haber diferencias entre dos países, por lo general a veces no se llega al organismo de solución de diferencias, sino que a veces, ¿sí?, las partes se pueden acordar, se encuentran y lo pueden charlar en distintas etapas de consultas bilaterales. En caso de que en estas consultas bilaterales no llegan a un acuerdo, recién ahí se pasaría al organismo de solución de diferencias. Y cuando llega a esta etapa, ¿sí?, la solución, ¿cómo va a ser? Bueno, va a ser en 3 etapas, ¿sí? Primero, la OMC va a consultar entre las partes, va a ver qué pasó y cada uno será escuchado en su debido momento. Una vez que se consultaron a las partes, van a ir por la vía jurisdiccional, ¿sí? Por una parte, los grupos especiales, ¿sí?, y en el caso cuando esté la resolución, en el caso del organismo de apelación, ¿sí? Una vez que tenemos esto, bueno, lo que se puede realizar es la aplicación de la resolución, ¿sí? Acá lo que va a incluir es la posibilidad de adoptar una contramedida si la otra parte no cumple, ¿sí? Márgenes de política comercial para Argentina bajo la OMC. Recordemos que la última ronda de Uruguay fue cerrada porque se pudieron abordar todos los temas que tenían programados abordar. Actualmente tenemos en vigencia el programa de Doha para el desarrollo, ¿sí? Y acá quisiera analizar básicamente los puntos que realmente afectan a la Argentina, como por ejemplo los aranceles y las cargas a las importaciones. Y aquí abrimos paréntesis. Tengamos en cuenta que desde finales de la década del 80, Argentina ha seguido una política de liberalización comercial, de modo autónoma, pero también generalizada, lo que incluye la participación en el proceso de integración regional del Mercosur y además una activa actuación en el sistema multilateral de comercio. En la década de los 90, ¿sí?, se da una apertura comercial, ¿sí?, una apertura económica que resultó parte integrante de las reformas estructurales, ¿sí?, que operaba dentro de ese periodo de los 90. ¿Y en qué consistió? Bueno, por un lado, en esta eliminación progresiva de barreras u obstáculos a las exportaciones e importaciones de bienes y servicios. Además, durante este mismo periodo, lo que sucedió es que se daba paralelamente la liberalización del movimiento de entrada y salida de capitales, ¿sí? Entonces, en este sentido,
la liberalización autónoma que realizó Argentina produjo una reducción unilateral de derechos de importación y la eliminación progresiva de diversos mecanismos que obstaculizaban de modo directo o indirectamente las operaciones de importación y exportación de bienes. Entonces, en este contexto de reducción arancelaria unilateralmente por parte de Argentina, lo que sucedió fue que una vez que estamos, ¿no?, dentro del entorno de la OMC y nosotros decidimos bajar los aranceles, luego no los podemos volver a subir. Entonces, a medida que la inflación deteriore la paridad cambiaria, lo que cabe esperar es que, surjan cargas impositivas que obstaculicen el comercio exterior, dadas las presiones, ¿no?, sectoriales para recurrir a este tipo de herramientas que son totalmente inválidas en el contexto de la OMC. Entonces, esto realmente ocurrió en Argentina. Y sí se presentaron, en el caso de Estados Unidos, presentó todas las documentaciones que mostraban que lo que Argentina estaba realizando presentaba un obstáculo para el comercio exterior. Entonces, Argentina recibió a cambio, ¿sí?, en el Departamento de Solución de Controversias, la normativa que tenía que aplicar, ¿sí? Así que, sepamos que en estos casos, cuando se dio, ¿no?, en el caso de Argentina, la apertura unilateral, la reducción de las barreras arancelarias, una vez que las bajamos, no podemos volver a subirlas. En el caso de las salvaguardias, Argentina incurrió en la invocación de salvaguardias de transición, ¿sí?, para ciertas categorías de productos textiles e indumentaria, ¿sí? Y para el caso de las subvenciones es un tema bastante delicado que realmente toca muy, muy de cerca a la Argentina porque, dentro de la ronda de Uruguay, sí, cuando se cerró la ronda de Uruguay, se introduce un cambio importante en cuanto a las subvenciones y establecen 3 tipos de categoría que van desde los instrumentos prohibidos, de apoyo a la producción y exportación hasta aquellos que son aceptados, ¿no? Por ejemplo, el casillero rojo son las que están prohibidas y las de casillero verde son las admisibles, ¿sí?, sin que puedan ser recurridas, o sea, que no puedan ser utilizadas siempre, básicamente. Entonces, las subvenciones que recurribles, ¿no?, no tienen que ser, primero, específicas. Y específicas me refiero a que yo se las aplico a determinada empresa, ¿sí? Eso no está permitido. Por otro lado, tampoco están permitidas las contribuciones financieras por parte de un organismo público, ¿sí?, porque estas dos últimas que menciono lo que hace es darle a la empresa, ¿sí?, un beneficio para que pueda reducir el costo en sí, el precio. Entonces esto se presenta a una competencia desleal. Pero en materia de subvenciones, esto solo se habló y se acordó. Entonces, queda bastante por hablar en tema de subvenciones y nada de esto que se habló impide, ¿sí?, el recurso de las subvenciones como instrumento válido de política comercial, ¿sí? Queda mucho gris todavía por tratar. Pero tengamos en cuenta que hay que prestar mucha atención al delineamiento que tienen estas medidas porque claramente si no se utilizan bien, ¿sí?, podemos estar infringiendo las normas de la OMC. Es por ello que, a modo de recomendación, simplemente el otorgamiento de las subvenciones tiene que evitarse en el modo, ¿no?, de que esté totalmente directa con las actividades exportadoras y productivas también, ¿no?, más que nada para evitar darles ventajas asociadas a los bienes públicos, ¿sí?, y de este modo tener problemas. En el caso de los derechos de exportación, la OMC no incluye previsiones específicas contrarias a los derechos de exportación, pero una mala utilización de estas puede dar como resultado como una medida restrictiva a las exportaciones. Y en el caso de Argentina, los derechos de exportación claramente persiguen un objetivo estrictamente fiscal.
Integración económica. La integración económica es un fenómeno de la posguerra, ¿sí? En el cual se coordinan las distintas políticas entre los países que deciden hacer esta integración económica, y en este proceso lo que va a pasar básicamente es que se va a ceder soberanía, pero va a ser de modo constante. Entonces, en estos procesos de integración, a medida que se agranda esta unión, lo que se va a agrandar también es el mercado. Entonces, bajo este concepto, lo que entendemos es que la integración económica va a ser un proceso deliberado, va a ser sistemático, pero también selectivo. Y acá atentos porque venimos hablando de la OMC y su cláusula de nación más favorecida. Y vamos a ver un poco más adelante qué es lo que va a suceder con esta cláusula, ¿sí? Bueno, además va a ser un proceso propio de una fase acelerada de internalización de la economía mundial, en este proceso que les comenté anteriormente, que es de la posguerra, ¿sí? Entonces, en este proceso lo que va a pasar es que se va a hacer un ejercicio de coordinación internacional de las políticas, ¿sí? Entre las fuerzas macroeconómicas, las comerciales, las estructurales y también de la microeconómica. Factores que favorecen la existencia de espacios económicos regionales. Factor económico. El factor económico va a ser uno de los más importantes porque la razón de ser de este tipo de acuerdos es la búsqueda de ventajas económicas a través de la ampliación de los mercados, ¿sí? Así que la consideración del factor económico al momento de realizar o no un acuerdo comercial va a ser crucial, ¿sí? El factor político. El factor político, a ver, cuando se realiza una unión, lo que se presupone es que entre los países que realizan esta unión existen ciertos consensos básicos respecto a las formas institucionales y el objetivo de un sistema político. Entonces, si no existe este consenso político y de instituciones, quizás el acuerdo no pueda funcionar. Así que atentos cuando analicemos este tipo de integración. La proximidad geográfica, ¿sí? Bueno, tema crucial también, porque, a ver, si tenemos una proximidad con nuestro vecino que vamos a realizar esta conexión, lo que va a dar por resultado es que, bueno, en materia de transportes, telecomunicaciones y vínculos entre las aduanas, va a ser mucho más fluido y va a mejorar el comercio, ¿sí? Y en cuanto a los factores culturales, sí, bueno, tengamos en cuenta que las naciones que se van a integrar tienen pueblos con actitudes y estilo de vida similares, ¿sí? Porque eso va a ayudar muchísimo a complementarse estos países, ¿sí? Porque bueno, van a compartir valores y actitudes y así también van a poder proyectar ambos mismos negocios. Esquemas o grados de integración. Antes de ingresar en profundidad a los tipos de integraciones económicas que existen, es importante que realicemos un paréntesis sobre este tema, porque hasta ahora vimos OMC, GATT, ¿sí? Y hablamos bastante de una cláusula que tiene el GATT, que es la cláusula de la nación más favorecida. Y recapitulando un poco, entendimos que esta cláusula lo que hace es que si nosotros le damos un beneficio a un país, tenemos que darle, por esta cláusula, ese beneficio a los demás países, ¿sí? Siempre y cuando nosotros estemos dentro de la OMC. Entonces, esta cláusula iría totalmente en contra de la unión, los tipos de integración que vamos a ver a continuación. Entonces, el GATT entiende que los acuerdos comerciales son beneficiosos y que llevan paulatinamente a una apertura multilateral del comercio. Entonces, entendiendo que está dentro de la esencia que ellos quieren lograr, dispuso el artículo 24, ¿sí? Y en el artículo 24 plantea que las partes contratantes reconocen que es deseable incrementar la libertad de comercio desarrollando, por medios de acuerdo libremente firmados, una integración más estrecha de las economías participantes en tales acuerdos. Las partes reconocen igualmente que el establecimiento de
una unión aduanera o de zona de libre comercio debe tener por objeto la facilitación del comercio entre los territorios constitutivos y no la oposición de obstáculos al comercio entre otras partes contratantes y esos territorios. A ver, básicamente, ¿qué va a establecer? Que cuando realizamos un acuerdo con otro país, ¿sí? Un acuerdo de integración económica, sea cual fuese el que realizamos, lo que estamos haciendo es porque el comercio que vamos a llevar a cabo con estos países representa una parte sustancial, ¿sí? Del comercio que vamos a realizar cada uno de los países y todos entre sí. En el caso del arancel externo común, ¿sí? Este no va a poder resultar en promedio, ¿sí? Mayor a los aranceles vigentes en los países miembros antes de la firma del acuerdo, lo cual es bastante lógico. Y luego plantea la liberalización total del comercio entre los países firmantes del acuerdo y plantea que debe de alcanzarse en un periodo razonablemente breve, ¿sí? O sea, entiende, le da aceptación a este tipo de acuerdos, pero bueno, con estas 3 condiciones. Entonces, siempre que exista alguna forma de integración económica, entendemos que no estaríamos incumpliendo la norma de la cláusula de la nación más favorecida porque estamos respaldados por el artículo 24. Área o zona de libre comercio. El principal propósito que va a tener esta libre circulación del comercio va a ser de que los bienes que sean producidos dentro de esta área van a ser de libre circulación, ¿sí? Por eso es importante determinar que los bienes sean totalmente producidos dentro de esta área. Además, ¿qué va a buscar? Que el comercio sea libre entre los socios, ¿sí? Y lo que se va a buscar es que se elimine el 100% de los aranceles, o sea, tener arancel cero para esta zona de libre comercio y de esta forma eliminar también cualquier barrera que exista al comercio entre los países socios. Unión aduanera. ¿Sí? La unión aduanera lo que va a hacer es recoger, ¿sí? Lo que ya se obtuvo en el área de libre comercio, ¿sí? Va a tener el mismo propósito, que es la libre circulación de todos los bienes producidos dentro del área, ¿sí? Que se constituye por estos socios, pero además van a establecer el libre comercio entre ellos y van a adoptar una política comercial externa común, ¿sí? O sea, van a unir todas las aduanas dentro de este sector y los mecanismos que crean ellos pertinentes para la eliminación de aranceles intrazona, ¿sí? Recordemos, el arancel va a ser cero, van a tratar de llegar a un arancel cero y establecer en este caso un arancel externo común, ¿sí? Unen las aduanas y para los que quieran venir de afuera van a establecer este arancel externo común. Mercado común. Bueno, el mercado común va a recoger también la información, ¿sí? Y todos los logros que se hayan logrado dentro del área de libre comercio, la unión aduanera, ¿sí? Y además va a incorporar más objetivos. En este caso, lo que van a incorporar va a ser la libertad de movimiento, contratación y establecimiento de personas y capitales entre los socios, entre los países socios, ¿sí? Además, van a adoptar un arancel cero para el comercio intrazona y un arancel externo común frente a terceros. El mecanismo principal para el cumplimiento de este objetivo va a ser garantizar la igualdad plena del tratamiento de todas las personas y actividades originarios de este agrupamiento. Unión monetaria. Bueno, la unión monetaria, al igual que lo que venimos hablando anteriormente, lo que va a hacer es recoger todos los logros del área de libre comercio, la unión aduanera, el mercado común, pero además va a tener como el propósito principal constituir una zona monetaria, ¿sí? Lo que van a hacer es crear una moneda que sea de utilización dentro de esta unión, ¿sí? Que van a realizar estos países. El objetivo principal, va a ser establecer
la libertad de comercio, de circulación de los factores y eliminar toda posibilidad de alteración de las paridades de las monedas, ¿sí?, dentro de los países que son socios. El mecanismo específico para satisfacer este objetivo es el establecimiento de una moneda única y común para todos los participantes. A ver, lo importante es que los países, una vez que deciden estar dentro de una unión monetaria, pierden la política monetaria, ¿sí? O sea, los países no van a poder emitir monedas, van a tomar una política monetaria común entre todos, ¿sí?, lo cual puede ser muy beneficioso. Lo que vemos en pantalla es cómo es el grado de avance, ¿sí?, dependiendo del tipo de integración económica que las zonas decidan realizar. Vemos de modo simplificado que el área de libre comercio va a tener solamente libre circulación de los bienes, en cambio la unión aduanera lo que va a tener, además de la libre circulación de bienes, una política comercial común, ¿sí?, y van a establecer un arancel externo común. En el caso del mercado común, recoge también lo que se logró en los casos de integración anterior, libre circulación de bienes, política comercial común, y además lo que van a incorporar es la libre circulación de los factores productivos, ¿sí? Y cuando logremos una unión monetaria, recogemos también todo lo que se logró en los otros grados de integración, que sería libre circulación de bienes, una política comercial común con el arancel externo común, la libre circulación de los factores productivos y además la adopción de una moneda común entre todos. Para comprender mejor cómo es que se lleva a cabo un proceso de integración económica, veamos una situación inicial, ¿sí? Lo que vemos en pantalla es una situación inicial en la cual están estos cuatro países. Estos cuatro países vamos a ver que tienen los bordes distintos, ¿sí? Esto va a corresponder a que cada uno tiene diferentes esquemas con respecto a sus fronteras económicas, ¿sí? En este caso lo que vamos a ver que A va a ser el país más liberal, ¿sí?, tiene arancel más bajo que el resto de los países, y D va a ser el país más proteccionista, ¿sí? B y C se van a encontrar en escalas intermedias entre A y D. Bueno, dada la situación inicial, estos cuatro países deciden formar un área de libre comercio. Lo que van a hacer es desmantelar los aranceles solo para el comercio recíproco, ¿sí? Es decir, eliminan las fronteras internas a la zona o esta área intrazona, ¿sí?, y crean un espacio económico que va a ser un mercado bastante ampliado, un mercado integrado, que tiene la particularidad de que sus fronteras externas no son homogéneas, ¿sí? En este caso, el comercio de los productos producidos por los cuatro países es libre, o sea, arancel cero para el comercio intrazona. Pero cada uno de los países va a mantener el comercio con el resto del mundo y su respectiva política arancelaria, ¿sí? Entonces, solo los bienes efectivamente producidos por los países asociados podrán circular libremente entre ellos. Para que el comercio entre estos países que decidieron hacer una zona de libre comercio pueda funcionar de acuerdo a ello, bueno, en este caso va a ser necesario distinguir el origen de los bienes, ¿sí?, que son producidos dentro de esta zona y aquellos que no son originarios de este, ¿sí? Entonces, el instrumento que vamos a utilizar va a ser la regla de origen o la norma de origen. Porque una vez que sepamos, ¿sí?, si este bien es producido dentro de la zona, va a gozar de estos beneficios del área de libre comercio. Y en caso de que este bien sea determinado que no se produjo dentro de esta área de libre comercio, no va a gozar de este beneficio del área de libre comercio. Es más que nada que es indispensable que esta regla, esta norma de origen, se aplique para poder gozar de los beneficios de la zona de libre comercio. En el caso de que estos cuatro países decidan
construir una unión aduanera, ¿sí? No solamente van a desmantelar los aranceles para el flujo de comercio entre ellos, ¿sí? O sea, recíproco, sino que además van a tener que negociar y adaptar una política comercial externa única. ¿Por qué? Porque tienen que simplificar y crear un arancel externo común, ¿sí? Entonces, va a dar por resultado que el mercado se va a ampliar un montón, las fronteras van a ser totalmente homogéneas, por eso vemos en pantalla que A, B, C y D no tienen fronteras, ¿sí? Entonces, establecen el arancel externo común y para que esta unión aduanera funcione plena y perfectamente, las aduanas internas, en este caso lo que va a pasar es que pierden todo sentido, ¿sí? Todos los bienes producidos o no en los países socios pueden circular y ser comercializados libremente entre ellos. Cuando los países deciden realizar un mercado común, ¿sí? Además de todos los beneficios que se obtuvo dentro de la unión aduanera, lo que van a incorporar es la libre circulación de los factores productivos, lo que significa que las migraciones dentro de este mercado común sería de los trabajadores, ¿no? Que se vayan de un país a otro, esté permitido y garantizado, ¿sí? Lo que implica que va a existir un proceso de armonización de las legislaciones laborales, un tema que es bastante complejo, ¿sí? Va a ocurrir lo mismo con el mercado de los capitales, ¿sí? Que no va a poder existir restricciones al movimiento de capital ni al acceso a los sistemas financieros, lo que va a implicar también una armonización de las condiciones de aplicación y de contratación. Entonces, cuando lleguemos a la instancia de lograr una unión monetaria, ¿sí? Como fue en el caso de la Unión Europea, además de todo lo que venimos abordando, ¿sí? de las otras formas de integración económica, además de todo ello del arancel externo común, de la libre circulación de los factores productivos, ¿sí? Lo que vamos a lograr es la creación de una moneda única. Esta moneda va a aplicar como moneda de curso legal entre estos 4 países que vemos en pantalla, A, B, C y D, ¿sí? Y cada uno de estos países va a resignar la utilización de su moneda, ¿sí? Ya no se utilizará su moneda y se pasará a utilizar esta moneda que han creado juntos. Esquema de Wiener. El presente autor se va a encargar de analizar el problema de la integración comercial, pero exclusivamente desde la perspectiva del país donante de esta preferencia. Para Wiener, la integración en principio es una situación no óptima desde el punto de vista del bienestar mundial. Pero dado que los países tienden a ser de esta forma cada vez menos proteccionista, plantea que este camino iría en dirección del libre comercio. Entonces, su principal contribución va a ser el planteo, ¿sí? Que en algunas ocasiones existe creación de comercio, dadas las integraciones económicas, y en otros casos suele suceder que hay desvío de comercio. La situación que plantea es la siguiente. Si el país A le otorga preferencias comerciales al país B, aumentarían las importaciones desde B. Estas mayores importaciones pueden deberse a que B produce más eficientemente que A, ¿sí? Cuya protección arancelaria ha desaparecido. O también puede verse a que B, favorecido por la preferencia arancelaria, puede competir ventajosamente en el mercado de A con un productor tercero. Entonces, esta oferta es gravada con arancel pleno, el del tercer país. O sea, que en el primer caso que dimos de ejemplo, la producción importada desde B va a reemplazar a la producción local de A, ¿sí? Que no puede competir sin la protección arancelaria.
En este caso lo que vamos a encontrar es el efecto de creación de comercio, ¿sí? Esto es lo que plantea Wiener. Y en el segundo caso, ¿sí? En el que la producción importada de B desplaza a las importaciones que provienen de este tercer país, bueno, ahora, ¿qué pasa? Estaríamos en situación de discriminación en relación a B por la pertenencia del arancel, ¿sí? Para los despachos de ese origen. En este caso no va a haber creación de comercio, sino lo que plantea Wiener es que en este caso hay desvío de comercio. Entonces, según esta teoría de Wiener, podríamos concluir que el libre comercio entre A y B permite que en los sectores en los que B produzca con mayor eficiencia relativa, las importaciones desde B desplacen a la producción local que es relativamente ineficiente. En cambio, cuando tenemos el efecto del desvío de comercio, este va a ser la consecuencia de una política comercial que es discriminatoria con un tercer país. Entonces, podríamos decir que la creación de comercio sería una consecuencia positiva de la liberalización comercial entre A y B. El desvío de comercio sería una consecuencia entonces negativa de la protección entre A y B frente a un tercer país. Entonces, siguiendo el razonamiento de Wiener, cuando se está frente a una situación de desvío de comercio, se incurre en pérdidas de bienestar, porque algunos productores que son relativamente eficientes a nivel mundial, ¿sí? Son reemplazados por otros productores que son relativamente ineficientes. En cambio, en la situación de creación de comercio, los consumidores del país A dejan de consumir lo producido en sus propios países, ¿sí? Con productores propios que son relativamente ineficientes y lo reemplazan por la producción de los productores que están dentro del país B que tienen condiciones de mayor eficiencia. Entonces, cuando el efecto de creación predomine sobre el efecto de desvío, habrá una ganancia neta de bienestar para los países que obviamente realizaron esta integración. En cambio, si el desvío supera la creación, el resultado será totalmente inverso, ¿no? En este caso vamos a tener una pérdida. Una consideración importante que tenemos que hacer a la hora de analizar la teoría, ¿sí? Que presenta Wiener es que él cuando la escribe lo hace tomando los supuestos de un mercado en competencia perfecta, ¿sí? Entendiendo que los productos son todos homogéneos, que la función de producción es completamente divisible, en donde no existen los costos de transporte y los rendimientos son constantes a escala. El esquema que tenemos en pantalla sintetiza el esquema de Wiener. Aquí tenemos el país A, que va a ser el país más eficiente que logra producir este bien a 100 pesos, el país B lo logra producir en 102 y el país C lo logra producir en 110. Ahora vamos a suponer que el país B pone un arancel del 5% a las importaciones provenientes del país A. Entonces, en este caso, nos va a quedar que en el país B el producto pasa a tener un precio de 105. Momentáneamente vamos a analizar solamente el país A y el país B. Entonces, dado este ejemplo, lo que vamos a tener es que en el país B le va a convenir producir el producto que estamos analizando porque le va a quedar en 102. En cambio, si lo tiene que importar del país A y le sumamos el arancel, va a quedar un precio mucho más alto, ¿sí? Nos quedarían 105. Entonces, dada esta condición, sin ningún acuerdo, y dado que el país B pone un arancel, le conviene al país B producir de modo local, a pesar, ¿sí?, de que produce internamente un poco más caro que el país A. Pero, ¿qué pasaría si A y B deciden hacer una unión aduanera? Bueno, lo que va a suceder es creación de comercio, ¿sí? Porque en este caso, al no tener aranceles,
B dejaría de producir el bien porque realmente lo produce más caro que el país A. ¿Sí? Recordemos que sin arancel el país B produce en 102 y el país A produce en 100. Entonces, con una unión aduanera, el país B deja de producir y el país A pasaría, ¿sí?, a venderle al país B sin ningún tipo de arancel. Esto va a suponer un beneficio del bienestar económico mundial, porque se mejora la asignación internacional de los recursos. Entonces, vamos a tener una producción más racional y más eficiente. Entonces, si se mantiene el pleno empleo de todos los recursos en los países miembros, entonces la creación de comercio va a conducir a un incremento en la producción y, en el bienestar de estos, porque se supone que los recursos que se liberan en un país pueden ser utilizados en producciones en los que este país tiene ventajas comparativas. Y por otro lado, la reducción de costos que va a obtener el país B va a producir un incremento del ingreso real. Entonces, este incremento del ingreso real lo que va a hacer es aumentar la demanda que el país B tiene con respecto al resto del mundo. Entonces, vamos a tener que, por un lado, se mejora la asignación de recursos, pero también, en términos más generales, mejoraría también el bienestar mundial. Entonces, vamos a tener en este caso creación de comercio pura, ¿sí? Se va a reemplazar toda la producción nacional, que se supone más ineficiente, por importaciones más eficientes del país miembro de esta unión aduanera. Bueno, ahora vamos a incorporar a este análisis el país C. Y vamos a imaginar que existe una unión aduanera o un área de libre comercio entre el país B y el país C. En este caso, el país C también pone un arancel del 5% en la situación inicial sin la unión aduanera, de manera que, los productos provenientes del país A nos van a quedar en 105 pesos y el precio de los bienes provenientes del país B nos van a quedar en 107. Es decir, 102 más el arancel del 5%. Si C no tendría ningún acuerdo con otro país, este importaría el bien del país más eficiente a nivel mundial, que va a ser el país A. Pero si se genera una unión aduanera o un área libre comercio con el país B, lo que se va a observar es que le dejamos de cobrar aranceles al país B y el país C pasa a importar este bien del país B. Entonces se va a generar un desvío de comercio del productor más eficiente del mundo hacia otro país que no es tan eficiente, pero que tiene una preferencia arancelaria. Es decir, que no paga arancel. En este caso, se va a tratar de un desvío de comercio puro, porque lo que va a suceder es que se van a sustituir todas las importaciones provenientes del país más eficiente por producción de un socio, ¿sí?, que es más ineficiente, pero que en este caso va a tener una preferencia comercial. Entonces, ¿por qué esto sería perjudicial? Porque si nosotros le dejamos de comprar a A, los recursos que son liberados en este país solo pueden ser absorbidos en usos menos productivos, por lo que el bienestar del resto del mundo va a disminuir. La conclusión de Wiener, ¿sí?, que es una teoría neoclásica sobre las integraciones económicas, es que no existe una respuesta a priori sobre los efectos de una unión aduanera. Es decir, que está indeterminado teóricamente,
porque el efecto positivo o negativo depende de la magnitud, de la creación de comercio y del desvío de comercio. Entonces, recapitulemos un poco. La creación de comercio va a mejorar el bienestar de los miembros y también va a mejorar el bienestar del resto del mundo. Mientras que el desvío de comercio lo que va a producir es una reducción del bienestar de los miembros y también del resto del mundo. Esta conclusión a la que llega Wiener, si bien no tenemos en balances un resultado concreto, es bastante interesante, porque hasta ese momento, ¿sí?, la conclusión que todos tenían, ¿sí?, era que las uniones comerciales mejoraban el bienestar mundial. Y con esta teoría que plantea Wiener se llega a una indeterminación. Entonces se contrapone con las teorías vigentes. Y recordemos que en esta época lo que sucede es que todos los movimientos que estén a favor del libre comercio decían que aumentaban el bienestar mundial, ¿sí? Y esta conclusión llega a una indeterminación. Wiener, con su teoría, deja las puertas abiertas para la creación de la teoría del segundo mejor. ¿Y qué es lo que plantea esta teoría? Básicamente plantea que si están dadas todas las condiciones requeridas para maximizar el bienestar y este no se puede satisfacer, entonces el intentar lograr un mayor número posible de estas condiciones no va a conducir a un segundo óptimo. En otras palabras, si no es posible obtener una sola de las condiciones necesarias para lograr un óptimo de Pareto, las otras, aunque sean teóricamente posibles, dejan de ser deseables. Solo va a ser posible conseguir un óptimo, que lo vamos a llamar el segundo óptimo o segundo mejor, abandonando las otras cuestiones. Entonces, en términos de la teoría de las uniones aduaneras, si bien el libre comercio mundial aumentaría el bienestar, eliminar los aranceles solo en los países miembros no siempre va a conducir a aumentar el bienestar, porque esto va a depender de que la creación sea mayor que el desvío de comercio. Harry Johnson formaliza la teoría de Wiener, pero con dos modificaciones. En primer lugar, lo que hace es incluir los efectos de la unión aduanera en el consumo. O sea, incorpora la demanda, así como tal como la conocemos con pendiente negativa, dentro del análisis. En el caso de Wiener, él solamente consideraba curvas de costos y encima las permanecía constantes. Es decir, en ningún momento Wiener incorporó a su razonamiento la demanda. Entonces, implica que admitamos que la demanda es inelástica, lo cual no es así en la mayoría de los productos. Y por otro lado, Harry Johnson lo que incorpora es que no considera costos constantes, sino una curva de costos con forma de U, lo que da a la curva de oferta, ¿sí?, con pendiente positiva. Entonces, en este marco lo que vamos a considerar es la formación de una unión aduanera entre A y B. Este caso va a ser idéntico a la eliminación de un arancel. En la situación inicial le cobramos al país A un arancel del 5%. De modo que Q1O es la cantidad ofrecida dentro de este país y Q1D va a ser la cantidad demandada dentro de este país. Cuando le eliminamos el arancel, pasamos a tener, cuando hacemos la unión aduanera, pasamos a tener un nuevo precio de 100, ¿sí? Lo cual vamos a tener nuevas cantidades ofrecidas y nuevas cantidades demandadas, ¿sí? Entonces Q2 O va a ser la cantidad ofrecida en este país y Q2D va a ser las nuevas cantidades demandadas dentro de este país, ¿sí? Las diferencias que vamos a encontrar, ¿sí?, si vamos de punta a punta, por ejemplo, de Q1O a Q1D, ¿sí?, la diferencia entre uno de ellos son las cantidades importadas. Como vemos, en la situación que le quitamos el arancel, ¿sí?, que va a ser Q2O y Q2D, ¿sí?,
vemos que aumenta la cantidad importada por el país B. ¿Esto por qué sucede? Bueno, porque dado este nuevo precio, ¿sí?, los productores del país B se ven desincentivados a aumentar la producción. Y como hay una reducción de precios, ¿sí?, la demanda quiere consumir mucho más a este nuevo precio porque es un precio más bajo. Entonces, los productores no van a querer producir y la demanda va a querer consumir mucho más. Entonces, esta diferencia sí va a hacer que se amplíe la cantidad importada del país B con respecto al país A. Y aquí hacemos un parate para recordar la teoría, ¿sí? Y recordemos que del nivel de precios para arriba, ¿sí?, hasta la demanda va a ser el excedente del consumidor, ¿sí? De la demanda para abajo hasta el nivel del precio va a ser el excedente del consumidor. Y de la oferta para arriba hasta que lleguemos al punto del precio va a ser el excedente del productor. Entonces, en esta situación lo que va a pasar es que aumenta, ¿sí?, el excedente del consumidor, pero disminuye la recaudación que tiene el Estado porque ya no cobra este arancel. Entonces, ¿cuáles serían las ganancias netas de esta unión aduanera entre el país A y el país B? Esas ganancias netas las vamos a ver en los dos triángulos que están en pantalla, ¿sí?, que por un lado va a ser la creación de comercio, ¿sí?, y por el otro lado la expansión del consumo. En este caso, los triángulos que a ustedes les aparecen en pantalla son un poco distintos a los que han visto en la bibliografía obligatoria, ¿sí? Recuerden que acá yo lo que estoy haciendo es ir paso por paso siguiendo el modelo de Johnson para comprender bien, ¿sí?, cuál sería el caso más óptimo y cuál no tanto, ¿sí? Entonces, acá lo que estamos viendo en la unión aduanera, ¿sí?, si hacemos unión aduanera con el mejor productor internacional, vamos a lograr los triángulos que están en rojo, ¿sí?, que ese va a ser la ganancia que se va a dar, ¿sí?, la creación de comercio y la expansión del consumo, dado que nos integramos con el productor más eficiente. Ahora veamos qué sucede si la integración que se realiza, la unión aduanera, se realiza entre el país B y el país C. En esta nueva situación lo que vamos a encontrar es que el país C va a importar del país B, ¿sí?, por lo cual va a tener un precio de 102 y la nueva cantidad importada va a ser, ¿sí?, entre Q03 o, ¿sí?, que sería la cantidad ofertada, ¿sí?, y la nueva cantidad demandada sería Q3D, ¿sí? Lo que sucede es que si bien localmente el precio disminuyó, no disminuyó al nivel que estaba con el socio A, que era el más eficiente de todos, ¿sí? Pero aún así y todo, lo que sucede es que hay un poco de creación de comercio y hay, sí, por el otro lado, una ganancia de bienestar en cuanto a la demanda, porque el precio disminuyó. Entonces, ¿qué vamos a tener por consecuencia de esta integración que no es la óptima, pero sí se da entre ellos? Y va a ser por resultado que se incrementa el comercio entre estos socios. Una parte de este incremento se va a explicar por un efecto de desvío y la otra por un efecto de creación. Vamos a ver a continuación los efectos dinámicos de los acuerdos comerciales preferenciales. Estos efectos se van a dar como consecuencia de tener un mercado mucho más grande para incorporar nuestros productos. El primero de ellos es la posibilidad de aprovechar las economías de escala. Y este es importante no solo porque van a disminuir los costos medios a medida que aumenta la producción, sino también porque hay tecnologías que solamente van a ser compatibles con una determinada economía de escala. También podemos pensar en el ejemplo de personas o recursos humanos muy especializados
que solamente va a ser rentable incorporarlos dentro de la empresa si ésta va a tener, obviamente, una economía de escala. Gráficamente nosotros lo podemos ver en pantalla, ¿sí? Con el primer cuadrito donde figura una curva de producción de dos países que son totalmente distintos, pero tienen la misma curva de producción y que tienen economías de escala. Bueno, entonces, dada la misma curva de producción para estos dos países, lo que vamos a incorporar ahora es la curva de demanda. Y vamos a suponer que la demanda de ambos países son exactamente iguales. Entonces, nos va a quedar el primer cruce entre la curva de oferta y demanda, ¿sí? En la cantidad que vemos que nos estaría dando en Q sub 1. Ahora, como estos dos países deciden integrarse, lo que vamos a hacer es sumar las curvas de demanda. Entonces vamos a tener una mayor demanda. Recordemos que los movimientos siempre para la derecha de las curvas de demanda son movimientos que mejoran el bienestar de la demanda, ¿sí? Entonces, bajo este concepto, lo que tenemos es que ahora la curva de demanda se va a chocar en Q2, que son cantidades mayores. Entonces, lo que estamos haciendo es expandir la demanda. Entonces, a este mismo precio, estas cantidades que se incorporaron, lo que vamos a lograr es también bajar el precio. Entonces, lo que sucedió aquí fue que sumamos los mercados y ganamos eficiencia. También puede suceder que nuestros productos, una vez que está constituida la unión aduanera, se vuelvan los más eficientes del mundo. De manera que también se puede generar un beneficio para el mundo en su conjunto y no solo para los países integrantes de este acuerdo. Entonces, ¿cuál es la principal restricción que tiene este análisis? Bueno, es que uno de los productores, ya sea las empresas de A o las empresas de B, tienen que salir de este mercado, porque un mercado ampliado permite potencialmente ganar economías de escala. Por lo tanto, mayor eficiencia solo si un productor puede ganar más mercado. Es decir, esta suma de las demandas, ¿sí?, tiene que ser abastecidas por una única empresa, de manera que la empresa que gane va a ganar la economía de escala, ¿sí? Las empresas pueden ser la del país A o país B, pero no pueden ser dos empresas distintas, ¿sí?, del país A y B, porque de esa manera no se estaría ganando economías de escala. Entonces, lo que está detrás de estas ganancias dinámicas de un acuerdo comercial es la posibilidad de lograr estrategias de especialización y de complementariedad. Es decir, que cada empresa reduzca el mix de productos que hace, aun cuando se aumente la variedad de bienes en total. Las empresas del país A pueden dedicarse, por ejemplo, a producir un determinado tipo de autos y aprovechar economías de escala, mientras que las empresas B pueden producir otro tipo de auto y también aprovechar economías de escala. Entonces, cuanto mayores posibilidades haya de implementar estas estrategias de especialización, menos traumático va a ser el ajuste estructural que se va a dar como consecuencia de este acuerdo regional. Tenemos otros efectos dinámicos, como por ejemplo lograr una mayor competencia entre las empresas. ¿Y qué quiero decir con esto? Si las empresas tienen poder de mercado, luego de la integración pueden ampliar la competencia entre monopolios o oligopolios de ambos países. Si bien es posible la colusión, es decir, que es posible que las empresas se pongan de acuerdo para aumentar sus beneficios a expensas de los consumidores, las condiciones van a ser bastante más competitivas. Esto puede llevar a una disminución en los precios, a una mejora en la calidad de los productos, a una mejora en la calidad de los servicios y, en términos generales, a un aumento de la eficiencia. Otro de los efectos dinámicos positivos es un aumento en la productividad, ¿sí? Cuanto más amplios los mercados, también puede llevar a acelerar el avance tecnológico, entonces esto llevaría a aumentar la productividad. A ver, ¿cómo sería? Puede ser de varias maneras. Por ejemplo, se puede aumentar la tasa de rendimiento esperado para una innovación exitosa. Es decir,
Las empresas pueden desear o considerar más rentable determinada inversión. Entonces, si tengo un mercado en el cual yo puedo amortizar, lo voy a estar realizando, ¿sí? Además, la existencia de mercados más grandes permite distribuir los altos costos fijos que conllevan la I+D, es decir, la investigación y desarrollo, en un mayor número de unidades producidas que se pueden vender a un mercado integrado. Y por último, ¿qué tenemos? Tenemos un aumento en la productividad, ¿sí? También puede aumentar la tasa de crecimiento. La dinámica sería la siguiente. El aumento de la productividad aseguraría un plus de ganancia. Esto puede promover a un aumento de la inversión y un aumento en la capacidad instalada, ¿sí? Entonces, además, si genera un aumento, se va a estar generando un aumento de la demanda de factores, como en la demanda de trabajo o de capital. Y consecuentemente lo que va a dar es un aumento del ingreso y la producción. Esto a su vez puede ocasionar un nuevo aumento de la productividad, iniciando nuevamente este ciclo.